Pocos recuerdan su nombre, aunque está escrito para siempre en las crónicas del pasado. Lo llamaban Nabal y vivió en los días del rey Saúl, cuando David aún era un fugitivo en el desierto de Parán. Su historia no comienza con guerra ni con castigo, sino con una calma aparente, la ilusión peligrosa de que todo está bien cuando en realidad el alma ya empezó a morir. Nabal era un hombre próspero, dueño de vastas tierras en Carmelo, una región fértil y respetada. Poseía miles de ovejas, siervos leales y una posición envidiada por muchos. Pero su mayor tesoro, creía él, era no necesitar de nadie. Hijo de una línea noble, descendiente del mismo Caleb que entró a la tierra prometida, Nabal había heredado no solo tierras, sino un apellido de fe. Sin embargo, lo que no heredó fue el corazón. Mientras sus campos florecían, su alma se secaba. Desde joven fue arrogante, incapaz de recibir consejo. Mandaba con dureza, hablaba con desprecio, y su palabra era ley, incluso cuando erraba. Quienes trabajaban con él evitaban contradecirlo, y su esposa, Abigail, había aprendido a guardar silencio para no provocar su furia. En los ojos del pueblo, él era un señor, pero en los ojos de Dios, era una advertencia viva. La verdadera tragedia de su vida no fue lo que hizo, sino lo que nunca quiso escuchar. Se negaba a ver más allá de sus propios intereses. No era cruel por placer, sino porque jamás consideró que alguien pudiera saber más que él. Cuando los pastores regresaban contando como hombres de David los habían protegido sin pedir nada a cambio, Nabal ni siquiera parpadeaba. Lo que para otros era una señal de providencia, para él era irrelevante. Así vivía, rodeado de bendiciones pero desconectado de la voz que intentaba alcanzarlo día tras día. Si tú hubieras sido Nabal, habrías escuchado a tiempo. Cuéntanos en los comentarios. Esta historia puede cambiar a alguien que conoces. Compártela y suscríbete para más relatos que tocan el alma. Lo que viene a continuación te va a estremecer. Ese día, durante la época de la esquila, los campos se llenaron de movimiento. Era una temporada de abundancia. Los criados celebraban, los almacenes rebosaban de grano y vino. Fue entonces cuando llegaron los mensajeros de David. No venían a exigir, sino a pedir con respeto. Hablaban de justicia, de gratitud, de lo que era justo devolver por la protección brindada. Abigail, al enterarse, sintió un nudo en el pecho. Ella sabía que esos hombres no venían por capricho. Sabía que esa era una de esas pequeñas pruebas divinas disfrazadas de petición humana. Pero cuando los criados presentaron la solicitud ante Nabal, su respuesta fue una burla. Preguntó con desdén, ¿quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos se escapan de sus amos estos días. Y ahora yo debo dar mi pan, mi agua y la carne que preparé para mis esquiladores a hombres que ni siquiera sé de dónde vienen. Nadie osó contradecirlo, ni siquiera sus propios siervos. La sala quedó en silencio. Nadie se atrevía a mirar a los ojos. Solo Abigail, desde un rincón, sintió que el aire se volvía más denso. Esa noche, mientras Nabal se servía copas de vino como si nada hubiese pasado, uno de los criados se acercó sigilosamente a Abigail. Le contó todo. Le habló de la dignidad de los hombres de David, de cómo habían sido como un muro protector en el desierto. Le dijo que la respuesta de su esposo había sellado un destino. Abigail no lo dudó. Sabía lo que podía venir. David no era solo un guerrero, era un ungido. Y lo que estaba en juego no era solo su casa, sino la vida de todos los que dependían de ella. Mientras Nabal dormía, ebrio y ajeno al peligro, Abigail cargó mulas con pan, vino, higos y carne. Salió en la noche sin avisarle. Llevaba en el rostro la urgencia de quien comprende que el orgullo ajeno puede costar vidas inocentes. Cuando encontró a David en el camino, descendió de su burro, se postró y le habló con palabras sabias. No defendió a su esposo, no pidió justicia, pidió misericordia. Asumió la culpa que no era suya, no por cobardía, sino por amor a su casa, a sus siervos, a la paz. David, al verla, se detuvo. La furia en sus ojos cedió ante la voz quebrada de una mujer valiente.
escuchó sus palabras y comprendió que Dios mismo lo estaba deteniendo. Agradeció el gesto y le prometió que no tocaría a Nabal ni a su casa. Abigail regresó con el corazón temblando, pero vivo. Había evitado una masacre, había salvado a su pueblo, pero sabía que tarde o temprano Nabal sabría lo que había ocurrido. Y entonces, a la mañana siguiente, cuando el sol aún no había calentado la tierra, Abigail entró en la sala donde su esposo se recuperaba de la embriaguez. Le contó todo. Cada palabra, cada gesto, cada suspiro de la noche anterior. Le habló del filo de la espada que casi cayó sobre su techo. Nabal no respondió. Ni una palabra. Su rostro palideció, sus manos temblaron y de pronto cayó en silencio absoluto. La Biblia dice que su corazón murió dentro de él. Quedó como piedra. Durante 10 días no habló, no comió, no se levantó, se convirtió en sombra de sí mismo. El hombre altivo, el amo de tierras, el que se creía invencible, yacía ahora inmóvil, víctima no de un enemigo externo, sino de su propia ceguera espiritual. Nadie podía alcanzarlo, ni médicos, ni oraciones. Su alma se había cerrado hace tiempo, y el juicio, silencioso pero firme, había llegado. Y entonces, en el 10º día, sin un solo ruido, murió. No fue una muerte con espada, no hubo fuego, ni truenos, ni castigo visible. Fue un acto de justicia divina. La Biblia no deja espacio para dudas, fue el Señor quien lo hirió, y eso es lo que más estremeció a quienes lo conocieron. No fue David. No fue Abigail, fue Dios, el que conoce los corazones, el que sabe cuando el orgullo ha llegado a su punto de no retorno. Nabal murió sin redención, sin quebranto, sin haber pronunciado una sola palabra de arrepentimiento. Y esa fue su sentencia. Su nombre quedó como sinónimo de necedad. No porque haya fallado una vez, sino porque tuvo todas las oportunidades para cambiar, y las despreció. A su alrededor hubo advertencias, ejemplos, milagros silenciosos, pero su corazón endurecido eligió ignorarlos. Y así, lo que comenzó como una vida llena de posibilidades, terminó como un eco de advertencia eterna. Si esta historia te tocó, no la dejes pasar. Comenta lo que más te impactó, compártela con quien necesite oír esto y suscríbete para seguir explorando relatos que hablan al alma. Lo que sigue es más que una historia. Es un espejo para el corazón. Después de la muerte de Nabal, el silencio se apoderó de la casa. No hubo lamentos públicos, ni rituales grandiosos. Los siervos no sabían si llorar, agradecer o simplemente guardar silencio. Abigail, en su interior, sentía una mezcla de alivio y tristeza. Había amado a ese hombre alguna vez, o al menos lo había intentado. Había orado por él, soportado sus desprecios, cubierto sus errores, y aunque su muerte no fue violenta, fue profunda. Un juicio que descendió sin ruido, pero con una claridad divina imposible de ignorar. Abigail no era una mujer común. Había aprendido desde joven que la sabiduría no se impone con gritos, sino con acciones. Durante años había intentado ser la voz que lo guiara, la presencia que equilibrara su dureza, pero cada vez que hablaba, Nabal respondía con burla o desprecio. Había noches en que ella lloraba en silencio, no por golpes, sino por el peso de vivir al lado de alguien que se negaba a sentir. La muerte de Nabal no fue solo el cierre de un capítulo, fue la confirmación de que el alma puede morir mucho antes que el cuerpo. La noticia de su muerte llegó a oídos de David, él que había estado a punto de hacer justicia por su mano. Reconoció el acto de Dios, no se alegró, pero comprendió. Supo que aquella mujer, Abigail, no solo había salvado vidas, sino que había sido instrumento de redención para él mismo. En un gesto que sorprendió a todos, David envió mensajeros a Carmelo con una propuesta inesperada. Quería que Abigail se convirtiera en su esposa. Abigail, al recibir la propuesta, no respondió de inmediato. Caminó por sus tierras, visitó los establos, habló con los criados. Quería entender si aquella nueva etapa era realmente para ella. Ya no era una mujer sumisa a la sombra de un hombre necio.
Ahora tenía voz, historia, heridas y propósito, pero también sentía que su vida no le pertenecía del todo. Había visto de cerca la justicia divina, y sabía que sí. Dios estaba en aquella propuesta, no debía resistirse. Finalmente, aceptó. No por ambición ni por impulso, sino porque sintió que aquel nuevo camino era una respuesta a años de silencio. Se despidió de su casa, de sus recuerdos. De los pasillos donde tantas veces caminó con miedo, partió hacia un nuevo destino, no como víctima, sino como mujer restaurada. A su lado no llevaba joyas, sino cicatrices que hablaban de fe, de resistencia, de una esperanza que no muere aunque el entorno se derrumbe. David la recibió con respeto. No la trató como un botín, sino como una igual. Escuchaba sus palabras, valoraba su opinión. Ella, acostumbrada al desprecio, tardó en confiar. Pero cada día con él fue como arrancar una capa de lodo acumulado por años. Volvió a reír, a cantar, a mirar el cielo sin temor. Y aunque en el fondo aún recordaba las noches oscuras de Carmelo, comenzó a entender que su historia no terminaba en la tragedia. Lo más difícil no fue adaptarse a una nueva vida, sino perdonarse. Por lo que no pudo cambiar. Durante mucho tiempo se preguntó si pudo haber hecho más, dicho algo diferente, insistido una vez más. Pero comprendió que el corazón que no quiere escuchar no puede ser forzado, y que el amor no siempre salva. Especialmente cuando se estrella contra un muro de orgullo. Aprendió que la compasión también incluye dejar ir. Con el paso del tiempo, Abigail se convirtió en consejera de David. No buscaba poder, sino paz. Su voz era escuchada, sus advertencias respetadas. Algunos no entendían cómo una viuda de un necio podía tener tanta sabiduría. Pero ella no necesitaba defender su historia, sabía quién era y eso bastaba. Sus ojos, aunque serenos, llevaban la memoria viva de lo que el orgullo puede destruir. Un día, sentada bajo una higuera, vio a una criada joven discutir con su esposo. El hombre, enojado, se marchó dando portazos. La joven lloró, confundida. Abigail se acercó sin decir mucho, solo tomó sus manos y le dijo: a veces, lo más valiente no es resistir, reconocer cuando ya no puedes cambiar a alguien. Esa frase se clavó en el corazón de la muchacha y más tarde, en muchos otros. Así fue como Abigail entendió su misión, transformar su dolor en consejo. Su experiencia en refugio. Comenzó a hablar con mujeres, a acompañarlas en sus batallas, a advertirles sobre los signos invisibles de la insensatez. No desde un pedestal, sino desde el barro que ella misma había cruzado. Y en cada historia que escuchaba, volvía a encontrarse con partes de sí misma. Porque el corazón que ha sanado puede reconocer las heridas de lejos. No todos sabían la historia completa. Algunos solo veían a la esposa del rey. Pero quienes se acercaban, quienes se atrevían a preguntar, escuchaban un relato que no hablaba solo de Nabal, sino de cada persona que ha vivido al lado de un muro. Porque Nabal no fue el único. Hay miles. Visten diferente, tienen otros nombres, pero su esencia es la misma, corazones cerrados a la voz de la verdad. Y Abigail se convirtió en voz para quienes nunca fueron escuchadas, en lámpara para las que aún caminan en sombra. En testigo de que la fe puede resistir incluso al desamor. No predicaba con doctrina, sino con memoria. Y eso era más poderoso que cualquier sermón. Porque cuando alguien que ha vivido el dolor decide usarlo para sanar, el eco de su historia transforma destinos. Con los años, muchos comenzaron a ver a Abigail no solo como la esposa de un rey, sino como una mujer marcada por la misericordia. No, era perfecta. A veces callaba más de lo necesario. Otras, dudaba de su propia fuerza, pero jamás volvió a permitir que su voz fuera silenciada por miedo. Lo que había vivido con Nabal la había forjado con una claridad que solo quienes han sufrido de cerca conocen. El amor sin escucha no es amor, es encierro. Cada vez que se encontraba con alguien que hablaba de orgullo como señal de poder, sentía un escalofrío recorrerle la espalda. Porque sabía que ese mismo orgullo, el que parece autoridad, puede transformarse en condena. En los ojos de David, a veces reconocía la misma sombra de Nabal.
la impulsividad, la necesidad de afirmarse. Pero ella hablaba, con firmeza y sin temor, y él escuchaba. Esa fue su mayor victoria, ser escuchada. Nunca volvió a Carmelo, no porque quisiera olvidar, sino porque entendía que hay tierras donde ya no crece nada para uno. En sus oraciones, sin embargo, siempre mencionaba ese lugar, no con rencor, sino con un suspiro que mezclaba gratitud y dolor. Allí aprendió lo que es caminar por el filo de una espada sin sangrar. Allí comprendió que hay veces en que el milagro no es cambiar a alguien, sino salir con vida. Una vez, un niño le preguntó qué significaba el nombre Naval. Ella se quedó en silencio. No quiso decirle que significaba insensato, en cambio, le dijo, es el nombre de alguien que tuvo muchas oportunidades, y no escuchó. El niño asintió, sin entender del todo, pero esas palabras quedaron sembradas, porque incluso los más pequeños perciben la seriedad de una advertencia cuando es dicha con verdad. El nombre de Naval desapareció de las canciones, de las oraciones, de la memoria pública. Nadie quiso recordarlo. Solo quedaba su historia, contada de vez en cuando como una advertencia para los tercos, para los que creen que todo lo pueden solos. Pero en el corazón de Abigail, él no era solo un necio, era una vida perdida, una historia que pudo haber sido redención, y fue tragedia. Los años pasaron. Abigail envejeció sin perder la dulzura de su voz. Se volvió más callada, más contemplativa. Pero cada vez que alguien se enfrentaba a una decisión difícil, acudían a ella. No buscaban consuelo fácil, sino una palabra que naciera de la verdad, y ella la daba, con la calma de quien ha vivido en carne propia lo que intenta evitar a otros. Un día, antes de morir, pidió sentarse al borde del campo. Quería ver los rebaños, oler la tierra, escuchar a los siervos cantar. Cerró los ojos y recordó la noche en que cargó pan y vino para salvar a su casa. No sintió miedo, sintió plenitud, porque había transformado su historia de dolor en una vida de propósito, porque no dejó que el silencio final fuera de desesperanza, sino de paz. Muchos años después, alguien escribió su historia. La nombraron junto a los grandes, aunque su hazaña no fue una batalla ni un milagro, fue su sabiduría, su templanza, su capacidad de amar incluso cuando el amor no era correspondido. En el cielo, seguramente su nombre resuena con honra, no por lo que tuvo, sino por lo que eligió ser. Y a quienes hoy escuchan esta historia, no como algo antiguo, sino como un reflejo actual, les digo, Naval no fue solo un hombre de otro tiempo, vive en cada corazón que se niega a escuchar, pero también vive Abigail, en cada alma que decide hablar, actuar y salvar aun en medio del desprecio. Si estás viviendo al lado de un corazón cerrado, no te calles, no te pierdas en el silencio, habla, ora, actúa. Y si no puedes cambiar al otro, al menos no te pierdas a ti. A veces, la victoria más grande es salir de una historia que te consume y escribir una nueva con dignidad. Abigail no fue perfecta, pero fue fiel. No fue fuerte por naturaleza, sino porque decidió no dejarse quebrar. Su legado no son tierras ni títulos. Es una historia que sigue tocando corazones, porque ella eligió vivir diferente. ¿Y tú qué historia estás escribiendo?